Estimado Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo iniciamos la semana? Buenos días, Oscar. Un saludo a ti y a todo el auditorio. El día de hoy vamos a iniciar con Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, quien nace en Arequipa, Perú, y es considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Sus obras han cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Nobel de Literatura 2010, y que junto a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, es uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano. Alcanzó la fama en la década de 1960 con novelas como La ciudad y los perros y La conversación en la catedral. La conversación en la catedral es una narración fundamentada en el país de Perú, principalmente basada en un diálogo efectuado entre los personajes principales, un joven periodista llamado Santiago Zavala y Ambrosio. La trama en su totalidad se sustenta en la conversación que sostuvieron estos dos personajes, iniciando con los acontecimientos de ruina aquecidos en Perú, y se preguntaban en qué momento se sucedió el nivel de pobreza que vivía Ambrosio, el cual ahora tenía un empleo de matador de perros. Esta misma reflexión nos lleva a preguntarnos en qué momento se perdió México, por qué nos duele tanto nuestro país. Desafortunadamente, cada sexenio pensamos que lo peor está por pasar y que tarde o temprano podremos salir de todas las adversidades que enfrentamos, pero un síntoma de la realidad que rodea a nuestro país la encontramos en la desgracia que enfrentan nuestros hermanos del estado de Guerrero, que son víctimas de la confusa y tardía reacción del gobierno estatal y federal, y de aquí nace la reflexión sobre el rumbo que llevamos como nación. Con la llegada de la alternancia presidencial en diciembre del 2000, se podía aspirar a celebrar de una nueva democracia, nuevas instituciones y un México más justo, más libre, y que se pudiera consolidar el rumbo de una nación que pudiera superar el pasado de la dictadura perfecta. Pero la frustración volvió a aparecer al pasar las administraciones de Fox y Calderón, y renace la misma pregunta que se hacía Zabalita en la novela de Mario Vargas Llosa: ¿en qué momento se perdió el Perú? Y nosotros nos hacemos la misma pregunta: ¿en qué momento se perdió México? Y la respuesta la empezamos a buscar en el pasado, en la conquista, en la colonia, en la guerra que perdimos contra los Estados Unidos, en la intervención francesa, en el porfiriato. Al final, la respuesta está en las últimas décadas, sí, en el México moderno. En esta etapa vinieron las crisis cíclicas, las devaluaciones, el terremoto del 85, donde la corrupción, esa maldita corrupción, llegó a alturas insospechadas. El fraude electoral de 1988 y ahora el abandono a toda una entidad que sufre por la negligencia de un gobierno que no supo, no sabe y no se espera que reaccione ante la angustia de la población guerrerense, y que en medio de esta tragedia la presidenta municipal de Chilpancingo no solo pacta con el narcotráfico, también festeja con fuegos artificiales su informe de gobierno. Ese es el México que nos duele y que provoca pesimismo con respecto al futuro. La decepción es grande porque al final seguimos con todas las tareas pendientes. Y nos preguntamos, ¿estaremos imposibilitados para conformar una democracia digna y confiable? Francisco I. Madero afirmó en la sucesión presidencial en 1910 que sí estábamos aptos, y desde luego la historia y el tiempo demostraron que no lo estábamos. Pero han pasado más de 100 años y es necesario entender que México requiere de sus ciudadanos y no de su pueblo. Es momento de entender que si no nos hacemos responsables como sociedad del rumbo que debe llevar este país, no habrá gobierno, no habrá político que pueda sacar adelante a esta gran nación. Es momento de dejar de ser vasallos y darle cabida al ciudadano responsable, que se compromete, al ciudadano que adquiere responsabilidades, al ciudadano que sabe ejercer sus derechos, al ciudadano que se indigna, como ahora, que exige y actúa.
Pensemos más en nosotros como sociedad y menos en los partidos políticos. Esos son los fundamentos que nos tienen que mover de ahora en adelante. En la conversación en la catedral podemos entender que Perú se había perdido cuando no luchó por su libertad y se dejó someter por dictaduras militares y civiles. El Perú se había perdido cuando se hundió en el fracaso y no encontró caminos de libertad para encauzar su propio destino. Cuando permitió que la corrupción política y moral dictara su camino y coartara su libertad. Debemos actuar en consecuencia para darle rumbo y certeza a esta gran nación, querido Oscar. El comentario del día de hoy. Pues deberíamos aprender de lo que se experimenta en cabeza ajena, no siempre pasa, pero tendríamos que habernos habilitado también para estas cosas, ¿no? Así es, querido Oscar, seguimos esperando, yendo a los políticos prometer, a los políticos plantear el futuro, cuando debemos de trabajar en casa, dejar de ser pueblo, la palabra pueblo, y ser ciudadanos con deberes y obligaciones, indignarnos ante lo que está pasando en Guerrero. No, y no pasa nada. Debemos de sacar la cabeza del hueco como los avestruces y dejar de pretender que no está pasando nada. Sí está pasando y es muy grave. Muy bien. Arturo, muchas gracias por la reflexión y la referencia. A ti, querido Oscar, dejemos de dejar de buscar excusas en el pasado, que si el gobernador, que no, veamos el presente, actuemos en consecuencia, porque a final de cuentas no hemos reaccionado a través de nuestra historia. El problema está ahorita es un estado abandonado y es un síntoma de todos los males que tenemos en el país. Un abrazo, querido Oscar. Igualmente, Arturo, buena semana. Hasta pronto. Buena semana. Hasta luego. El doctor Arturo Argente aquí en Primero lo Primero.